una iniciativa del Museo Nacional de Colombia y el Centro de Estudios en Periodismo CEPER de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes. La cátedra es una realidad gracias al patrocinio del Banco Itaú BBA y al apoyo de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Colombia, ¿Quién y qué? Y Plataforma Bogotá. Les pedimos el favor de apagar los teléfonos celulares para dar inicio al programa. Primero, saludo de María Victoria de Roballo, directora del Museo Nacional de Colombia. Segundo, conferencia inaugural Pensar y narrar la Colombia digital a cargo de Jesús Martín Barbero y Omar Rincón. Tercero, presentación de los talleres Memoria, Contar, Intervenir, Experimentar, a cargo de Mariana Santos, Alirio González, Diego Piñeros García y Óscar Parra. Al finalizar cada segmento se realizará una ronda de preguntas. Si tienen alguna inquietud, deben levantar la mano para que nuestros monitores, identificados con chaleco rojo, les entreguen los formatos. Solo se recibirán las preguntas por escrito. Comenzaremos esta 18ª Cátedra de Historia Ernesto Restrepo Tirado con el saludo de María Victoria de Roballo, directora del Museo Nacional de Colombia. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar aquí en esta convocatoria de la Cátedra de Historia que, como ustedes saben, ya es tradición en este museo. Saludo muy especialmente la presencia del profesor Jesús Martín Barbero, que nos honra con su participación hoy, y el profesor Omar Rincón, director de el posgrado, la maestría en periodismo en la Universidad de los Andes. Obviamente que ambos son personajes que no requieren demasiada presentación, pues su trayectoria o sus respectivas trayectorias en el campo de la comunicación en nuestro país, pues los hacen personas de amplísimo reconocimiento. Entonces, creo que los disfrutaremos y seremos de verdad unos privilegiados de poderlos oír. Hoy me corresponde pues darles la bienvenida y comentarles que esta cátedra se creó en el año de 1996 con el compromiso de generar un conocimiento más profundo de la historia de la nación y fortalecer el vínculo del museo, sus colecciones, con las problemáticas actuales del país. La cátedra recibe el nombre de Ernesto Restrepo Tirado, escritor, historiador, etnólogo, investigador antioqueño, quien fuera director del Museo Nacional de Colombia entre 1910 y 1920 y cuya administración se recuerda como una de las más activas y prolíficas de la historia del museo. Ni este antiguo director, ni el equipo del Museo Nacional de Colombia, cuando creó la Cátedra de Historia en su honor, habrían podido imaginar las innovaciones que los medios de comunicación han alcanzado en las últimas décadas y los retos que sus nuevos lenguajes implican para el estudio de la historia. La cátedra que hoy se inicia será una oportunidad para pensar a Colombia desde los relatos generados en las narrativas digitales y experimentar cómo contamos digitalmente nuestras propias historias. Hoy, cuando el Museo Nacional de Colombia se encuentra en proceso de renovación con el fin de incluir múltiples voces y miradas diferentes a las narraciones, se hace necesario hacer una revisión de estos nuevos lenguajes que apuntan a la equidad y a mayores posibilidades de expresión. Esperamos que en esta cátedra la reflexión sobre cuáles son esos testimonios que estamos dejando para la historia de un país en medio de un proceso de paz y reconciliación. Antes de darle la palabra a nuestros invitados de hoy, quiero dar las gracias muy especialmente al equipo del Centro de Estudios de Periodismo de la Universidad de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes, que pues nos ayudó y nos hizo una excelente labor en la programación académica de esta cátedra. De verdad, muchísimas gracias, profesor Omar Rincón. A nuestro patrocinador, el Banco Itaú BBA, a la Junta Directiva de la Asociación de Amigos del Museo Nacional, a los miembros de Quién y qué y Plataforma Bogotá y a todo el equipo del Museo Nacional que se ha dedicado a organizar este encuentro, pues bajo la orientación
del área educativa del Museo Nacional. Quiero saludar, por último, a los invitados internacionales, a los talleristas que van a dedicarnos su tiempo para hacer de esta cátedra una novedosa manera de mostrar cómo se cuentan historias. A nuestros invitados internacionales, Mariana Santos de Portugal y Alejandro Piscitelli de la Argentina. Bienvenidos al Museo Nacional. Esperamos que estos días de reflexión sobre estos problemas de tantísima actualidad nos sirvan a todos para reflexionar sobre cómo debemos contar y contarnos en estos tiempos. Muchas gracias por su asistencia y los dejo sin más con nuestros invitados de hoy, dándoles gracias nuevamente por estar aquí. Agradecemos a María Victoria de Roballo, directora del Museo Nacional de Colombia, por su intervención. Comenzará entonces la conferencia inaugural Pensar y narrar la Colombia digital, a cargo de Jesús Martín Barbero, maestro de la comunicación y doctor en filosofía, y de Omar Rincón, director del Centro de Estudios en Periodismo de la Universidad de los Andes. Les cedemos la palabra. Bueno, buenas tardes, gracias por estar por acá. Como ven, no va a ser una conferencia, sino va a ser una conversación en la cual yo voy a preguntar y Jesús va a hablar. Entonces no es tanto ahí, pero antes de comenzar, dos palabritas de la cátedra. Uno, que es una alegría que este Museo Nacional de Colombia otra vez vuelva a sorprendernos. Por aquí, de la mano nuestra, con Jesús y otros amigos, hemos metido temas en este museo que eran impensables en un museo nacional de una nación. Primero hicimos unas cosas de rock, hicimos unas cosas de fútbol, hicimos unas cosas de telenovela, metimos en otra cátedra como esta a los medios de comunicación, y esta vez hemos logrado meter el tema de lo digital, y es muy interesante que lo digital llegue al museo, porque casi siempre el museo es como donde está lo que es pasado. De aquí vamos a hablar del futuro y de lo que está pasando en este momento. Entonces, qué chévere poder meter lo digital. Y esto se debe, pues, gracias a la apertura de la gente del Museo, de María Victoria de Roballo y de Ana María Cortés, que les agradecemos profundamente. Una segunda cosa que va a ser muy interesante esta cátedra es que es la primera vez que la cátedra no es el viejo sistema de que unos hablan acá y otros escuchan, sino que esta vez abrimos para que haya talleres para producir, para que no sea una conversa de un solo lado, sino para que ustedes sean coproductores, que hagan lo que se les dé la gana en esos talleres y puedan hacer eso. Pero además hemos imaginado los talleres, que va a ser la segunda parte, pensando en lógicas distintas. Tenemos la lógica desde el arte, con Plataforma Bogotá y Andrés García Larrota, que fue nuestro parce ahí. Tenemos para pensar desde el periodismo y la visualización de datos con Mariana Santos, que le agradecemos que haya venido, porque sabemos que anda reocupada y nos quiere mucho, por eso vino, básicamente, entonces gracias por querernos. Tenemos la parte popular, nos trajimos a Lirio González de la Colombia Profunda, de Belén de los Andaquíes, a que dicte un taller en el Museo Nacional para pensar lo transmedia desde lo popular y no desde lo elitista, que siempre nos traen expertos de Nueva York y Berlín con unas cosas gigantescas. Nuestro experto viene de Belén de los Andaquíes, de la Colombia Profunda, ese tipo de cosas. Y tenemos a otra persona que nos va a colaborar, que viene desde la memoria, de cómo pensar este país respecto a memoria, con lo cual estamos transformando realmente eso. Es incluir país. El maestro Jesús lo dijo alguna vez, es cuántos países le caben a este museo, es cuántas Colombias entran a este museo, lo que vamos a hablar. Y arranco, y no digo más ya. Entonces, para comenzar, pues vamos a hablar con Jesús vamos a conversar sobre el tema que nos convoca hoy, y vamos a tratar de hacer un recorrido rápido de por dónde entender lo digital. Obviamente, como verán, aquí hay, aunque no lo crean, él es más digital que yo soy más jurásico. El maestro, yo llego a la casa y está navegando por la red, me muestra imágenes, me muestra videos, me muestra cosas que yo no miro, entonces yo me vuelvo y digo, ay, muéstrame para yo aprender. Entonces, a partir de ese tema, arranquemos hablando de cuáles han sido esas mutaciones mediáticas, o sea, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es el colapso de la televisión y la prensa donde veníamos? ¿Y a qué nos hemos ido moviendo? ¿Hacia dónde nos estamos moviendo en esta amalgama? O sea, tenemos televisión, nosotros decimos que hay una mutación, teníamos la prensa, ¿qué ha pasado?
en esta mutación de los medios? Teníamos la prensa, la radio y la televisión, y en otro lugar, pero importantísimo, como productor de relatos de nación, el cine, con la particularidad, y es que el cine nació como el primer gran medio de masas. Ustedes saben que el cine nace en las carpas del circo, en Francia. Nace en el music hall. Eran los espacios en que cabía la cantidad de gente que quería ver el cine. Pero en los años 80 y en realidad en los años 60, Castells, uno de los grandes estudiosos de la transformación digital del mundo, siempre recuerda que frente a lo que los apocalípticos siguen diciendo, y es el temor de que detrás de Internet estaba la CIA, porque eso venía de las maneras de hacer guerra de Estados Unidos. Digo, Castells no niega las utilizaciones, pero liga el surgimiento de este fenómeno que permite que millones de gente en el mundo pasen de ser espectadores, lectores, auditores, a ser autores. Esta transformación la soñaron y la hicieron posible los hippies entre San Francisco y Chicago. Y creo que este reconocimiento es muy importante. Es claro que hubo una intervención de las grandes potencias, sobre todo en términos de Estados Unidos, buscando su control. Pero lo que crearon los hippies en este sentido, y es indudable que Jobs y el creador de Facebook eran lo más parecido realmente todavía a un hippie. Ninguno terminó la universidad, se salieron antes y empezaron a trabajar por su cuenta de una manera medio anarquista o anarquista y medio. Entonces, quiero empezar por plantear que el mundo digital tiene mucho en este momento de secuestro. O sea, lo que hemos visto a través de el fundador de Wikileaks y de este otro norteamericano que hoy está en Rusia, porque han tenido el coraje de denunciar la manera como el sistema, y que el sistema no es meramente el sistema del Pentágono, es el sistema capitalista que se defiende de todo aquello que rompa con el mero interés financiero, porque hoy ni siquiera es económico, es financiero. En ese sentido, lo que quiero plantear es nombrar lo digital, es nombrar algo muy complejo, pero que nos ha cambiado los modos
de estar juntos. El ejemplo, para que quede como una cosa bien elemental, es el miedo de montones de asociaciones de padres de familia a la cantidad de horas que sus hijos, niños y adolescentes pasan mirando la pantalla, asustados de la soledad de los adolescentes. Primero, los adolescentes son, por naturaleza, solitarios. Salir de la niñez es salir de la manada y es entrar a ser uno mismo. O sea, en Occidente al menos, la adolescencia ha sido eso. Y por tanto, la soledad es una dimensión clave de ese paso de edad, ese cambio de edad que exige encontrarse consigo mismo y reconocer que está solo. En ese sentido, digo, los padres de familia no entienden que hoy para estar juntos, los adolescentes no necesitan estar en la misma calle o en la misma casa. Pueden estar en casas diferentes y muy alejadas, y estar íntimamente unidos y unidas, lo que antes solo pasaba físicamente. Yo, con los habitantes del edificio en el que vivo, no conozco a menos de la mitad, un tercio quizás, y no tengo relación con ninguno. Pero tengo montones de amigos en Bogotá y en Buenos Aires y en Chicago, con los que me relaciono cuando quiero realmente contarles mi vida, lo que estoy haciendo, lo que quiero hacer. Entonces, lo digital es mucho menos lo tecno en el sentido de las máquinas y mucho más el estar juntos de otra manera. Y estar juntos de otra manera, merced, evidentemente, a las diversas formas en las que Internet posibilita que la tecnología nos invite y de alguna manera nos va presionando a trabajar juntos, a crear juntos, a pensar juntos. En esas mutaciones que hablabas al comienzo del cine, Monsiváis decía que el cine tuvo una gran virtud y es que lo sacó al ser humano, lo sacó a la calle, lo llevó a la ciudad. La televisión se vengó y la metió otra vez al hogar. El Internet como que está en ambas partes, o sea, como que lo que tú dices ahora es que no estamos ni en la calle. ¿Cuál es el espacio digital? O sea, ¿dónde estamos habitando hoy el espacio de los medios y cómo nos ubicamos ahí? A ver, yo diría que la pregunta de Omar tiene que ver con cómo se está reconfigurando los interfaces. Y yo leía hace un rato, preparando esta charla, leía una entrevista de hace unos años ya de un joven argentino que está trabajando mucho en esto también, y habla de cómo las interfaces, lo que nos ponía en común, eran los partidos políticos, los sindicatos y las otro tipo de organizaciones sociales. Pero como mucho antes de que apareciera Internet, los partidos políticos entraron en barrena, no en crisis. Entraron en barrena, entraron en una liquidación absoluta de lo que había sido un partido político como un grupo social capaz de producir ideas, relatos
en los que se reconociera el país, diversos tipos de relatos, diversos tipos de ideologías, pero eran el cemento social de las sociedades modernas democráticas eran los partidos y eran los sindicatos. Las dos grandes interfaces que permitían que la sociedad funcionara, que la gente tuviera representantes y que la gente tuviera quien defendía sus derechos laborales. Tanto los sindicatos como los partidos han entrado en crisis por algo que no tiene nada que ver con el mundo digital. O sea, esto que hemos tenido todos los nacidos en países católicos, que es echarle la culpa al que viene, ¿sí? Al que viene detrás, ese es el culpable. No le podemos echar la culpa de que el mundo digital ha producido la crisis de los partidos, de la prensa, de los sindicatos, de la televisión. Para nada, para nada. La propia televisión estaba terriblemente gastada, terriblemente repetitiva, y no solo en Colombia, sino en Europa, de lo que era la televisión italiana, de lo que era la televisión francesa, de lo que era la BBC, a lo que son hoy. No ha mediado el mundo digital, ha mediado la torpeza de los políticos y la torpeza de los narradores. Entonces, lo que nos encontramos es otra cosa. Nos encontramos que lo que ha cambiado son los modos de estar juntos de la gente. Y entonces esto tiene dos caras. Una, que cada cual es capaz de hacer de Google algo que responda exactamente a sus intereses. Hace ya un montón de años, cuando yo empecé a meterme, yo dije en una conferencia y después me lo pusieron a repetir por todos lados: Google sabe más de mí que yo mismo. Es verdad, cuando yo entro por la mañana, Google me está esperando. Y sabe de qué cosas yo busco libros y cuáles son de artículos y de qué países y de qué tipo de autores. Es una información que yo le he suministrado a Google. Lo que hace Google es organizarla y devolvérmela. O sea, yo no le puedo culpar que ahí haya intereses comerciales. Por supuesto, yo creo que el planeta Tierra se morirá, desgraciadamente, capitalista y mercantil. Dudo mucho de que esta sociedad, leía hoy los cálculos del crecimiento de la población de aquí a 100 años, y realmente este planeta tiene, si no los días, tiene los años contados. No se entristezcan, ninguno de ustedes va a tener que ver, va a tener que sufrir por eso, nos habremos muerto mucho antes. Lo que quiero decirles es, lo que empieza a ver es otro modo de relación con la sociedad. Empieza a ver otras interfaces entre individuos, colectivos, de trabajo, de creación, de invención. Los colectivos de investigadores hoy, científicos, son formidables. O sea, la gente está trabajando desde una punta del mundo con gente que habita la otra punta, con
diferencias de 17 horas de horario y sin embargo pueden encontrarse, pueden trabajar juntos. Los artistas bajan la densidad de las imágenes con las que trabajan para que la gente que entra a su página, y se lo dicen a la entrada de su página, muchos artistas le dicen al que entra, no sea visitante, intervenga, deje su huella. Y esto lo dicen hoy narradores nuevos, que están narrando, están escribiendo e invitan a la gente a que entre en su texto de novela o de cuento o de intelectual y deje huella, marque su presencia, aporte, cuestione, se burle, porque eso es refrescante. Es otro modo de ligamento de los ciudadanos. Están naciendo nuevas ciudadanías que tienen mucho que ver con la silla vacía y con las redes sociales que hacen sus propios grupos, sus propios modos de estar juntos a la hora de protestar, a la hora de bailar juntos, a la hora de contar cuentos. En ese tema ya, digamos, ya desarrollamos un poquitico cómo entiende lo digital, como esas nuevas maneras de estar juntos, esas nuevas maneras de relacionarse, esas nuevas formas de dejar huella. El otro tema de esta cátedra, además de lo digital, es la narrativa. Y en la narrativa digital es uno de los temas súper interesantes para pensar. Alguna vez, cerrando con usted, decíamos que la narrativa de hoy digital es oral visual o visual oral, que era una nueva oralidad y que era otra manera de escribir, que la gran revolución no es que aumentó la distribución de información en el mundo, sino la gran revolución es que estamos aprendiendo a escribir de nuevo en unos lenguajes o unos dialectos visual orales, oral visuales, como queramos llamarlo, y que tiene, tiene otra lógica de mirar. ¿Cómo podemos describir esa manera de narrar digitalmente o de escribir? Claro, la palabra describir no está bien, pero ¿cómo concebimos eso que se hace ahí? Pongamos un ejemplo. Yo me pasé los años 80 y 90 investigando el relato de nación colombiano en la prensa, en la radio y en la televisión, y cómo eran mayoritariamente la televisión la que veían los colombianos, o sea, el relato de país era el relato de la televisión, de los noticieros por su lado y de las telenovelas por el otro. Acabé dedicándome a la investigación de la telenovela y por ahí quedó un libro escrito con otras 8 o 10 personas en Bogotá, en Medellín y en Cali sobre los relatos de nación en los años 80 y 90 y una blasfemia que yo hice en aquellos tiempos, después se recogió acá en el Museo Nacional, y es que la blasfemia fue: hay más país en la telenovela que en los noticieros de televisión. Hay un país más complejo, por más simplista que parecían, hay un país más complejo, hay un país más cierto, hay más reconocimiento de las mujeres, de los niños, de los homosexuales, de todo. Había mucho más reconocimiento en la novela que en los noticieros. Cabía más país, que fue mi frase. Ahora bien, lo que estamos viviendo también no es simplemente la decadencia
de la prensa, la decadencia de la radio, la decadencia de la televisión. No. Lo que estamos viviendo es una transformación profunda de qué es narrar, de los modos de narrar, no de los aparatos, de los modos de contar cuentos, de los modos de contarnos la vida. El ejemplo más bruto, y uno si se quiere poner a llorar por lo que perdemos, tiene toda la razón. La mutación que estamos viviendo hoy, la mutación social, la mutación cultural, la mutación política, que está apenas empezando. No tenemos ni idea los años o los siglos que va a tomar, porque estamos en el origen de esto. No se dejen engañar por los de la cultura letrada que dicen que Google es comparable a la imprenta de Gutenberg. Por favor, la imprenta de Gutenberg lo que posibilitó fue hacer circular lo que ya estaba escrito. Justo lo que está cambiando, una vez más, como había cambiado un montón de veces, desde las tablillas hasta los códices, es el modo de escribir y es el modo de contar. Esos son las claves. Entonces, estamos ante nuevos modos de narrar. Y ahí, qué curioso, vemos cómo incluso Hollywood, con toda su potencial, Hollywood está en crisis. Pero no en una crisis económica, está en una crisis de narrativa. Las series de televisión le han ganado rotundamente. En los últimos 7, 8 años le han ganado a Hollywood. Tienen mucho más espectadores, 1000 veces más que las películas de Hollywood. Los Sopranos, Los Perdidos, y después un montón. Mad Men, Breaking Bad, The Walking Dead. montones. Son lo mejor. Mi hijo fue el que un día me sacó de mi ensimismamiento, culpando a la torpeza de los espectadores, y me dijo: mira, Los Sopranos es lo mejor del cine de Hollywood, pero en un nuevo formato de visión. Uno compra, bueno, lo puedes ver por semana, pero puedes comprarlo y puedes ver 6 horas seguidas de Los Sopranos. Y fue lo que yo hice. Y después me di cuenta realmente de la revolución que hemos vivido. Yo empecé yendo a un cine de pueblo de la parroquia, pero aún en el franquismo, en el que yo nací, en la posguerra, había cine de Estados Unidos. Y Chaplin llegó, y El Gordo y el Flaco llegó, y Cantando bajo la lluvia llegó, aunque le cambiaran ciertas imágenes o algunos letreros, porque la censura era asquerosa. Pero la censura desde aparte de aquel tiempo. La censura no estaba solo en España, la había en muchos países. Lo que quiero decir es, paso de un pequeño cine de pueblo a las salas de cine de Madrid, en las que realmente yo empecé a ver el cine de Bergman, de este sueco que nos trastornó, porque si ha habido en cine algo parecido a Proust, y lo digo con toda tranquilidad, así se ofendan los literatos. Yo pongo juntos a Proust y a Bergman, y si no, véanse Las Fresas Salvajes y véanse Persona,
y díganme si no es tan o mejor que Proust. Pero el cine. Y el cine no le pide permiso a la literatura para existir. Ha sido el gran arte del siglo XX, como lo vio Walter Benjamin desde los primeros 20 años del siglo XX. Entonces, si el cambio es de modos de narrar, lo que sucede es que montones de gente ya no se sentían representados, convocados, felices, gustosos con las narrativas que había. O sea, el proceso de fondo es que nuevos lectores necesitaban nuevos modos de escribir. O sea, no es que aparecieron unos genios y nos descubrieron la nueva escritura. No, es que hay una demanda enorme de escrituras nuevas. Y el mundo digital sale al camino, sale al paso de estas transformaciones que está viviendo la sociedad mundial. Hoy ya no podemos refugiarnos en eso que le gustaba tanto a cierta izquierda, al occidente capitalista. La China es más capitalista. El próximo año va a ser mucho más capitalista que Estados Unidos, mucho más rica que Estados Unidos. Pero los bancos chinos, no la población, los bancos chinos le están ganando a los bancos gringos. Entonces, y la India hace montones de años que produce cine mucho más que Hollywood. En África ya hay 2 o 3 países que están haciendo cine. Las poblaciones de África, las poblaciones de la India, las poblaciones de China están obligando a sus creadores a producir otro tipo de cuentos, otro tipo de narrativas. En ese sentido, yo quiero llamar la atención a algo que comentábamos esta mañana en un seminario universitario, y es la tragedia de Colombia en este momento de este mundo, el sistema educativo. Pero no en los términos retóricos del gobierno y de la señora ministra, que me perdone. No, en estos términos. ¿Cuál es el horizonte narrativo de nuestros maestros? ¿Qué narrativas conocen nuestros maestros? ¿Por qué resulta que aprender a lidiar con la complejidad se aprende menos estudiando filosofía que leyendo a Dostoyevsky o a Balzac o a García Márquez? Si queremos tener gente con un mínimo de capacidad de romper con los simplismos, si queremos gente capaz de asumir la complejidad de la vida de hoy, la complejidad de la relación de pareja, la complejidad de lo que antes se llamaba autoridad familiar y que no era sino dictadura a lo bruto. Yo tuve una familia en la que mi padre era un patriarca medieval. Los niños en la mesa no podíamos hablar, hablaban los adultos de temas adultos. Pues bien, la pregunta que nos hacíamos esta mañana era esta: ¿cómo hacemos para que nuestros maestros lean literatura? Es necesarísimo.
ciencia ficción, es una clave para entender la complejidad del mundo que nos viene. Las novelas de ciencia ficción son lo que fue Julio Verne para el siglo pasado. ¿Cuál es el horizonte narrativo de nuestros maestros? Porque ese horizonte narrativo nos dice la riqueza de su vocabulario o la pobreza de su vocabulario. Si la gente no tiene palabras para nombrar, ¿cómo va a entender la complejidad de lo que estamos viviendo? Este es el tema. Y entonces, ahí es donde uno se queda sorprendido. Yo no sé cuántos de ustedes han visto dos series que están hoy, claro, en DirecTV. Yo lo veo a través de DirecTV, porque es la que nos está posibilitando ver Pensé que la que nos... Borgen, una serie danesa sobre el poder. Hoy, la primera vez que en Dinamarca hay una mujer que es la primera ministra. Es de una hondura política, de una complejidad política, mostrando que están las perversiones que están aquí, están allá, pero son vividas de otra manera y manejadas de otra manera. Pero están ahí. Y están todas las incidencias de lo familiar, de lo personal, de lo íntimo, atravesando la política. Y por otro lado, sí, una serie de HBO hecha en Brasil, es el sí de psicoanálisis, es P mayúscula, S y la I invertida, con el rondelito abajo. Una serie espléndida, espléndida. Que me perdonen los argentinos, pero con todo su saber psicoanalítico, teníamos que esperar a los brasileños para que nos mostraran un psicoanalista que no está nada feliz de ser psicoanalista, que no responde para nada al estereotipo, pero que es capaz de hacer psicoanálisis de la familia brasileña, de la pareja brasileña, de los sindicatos brasileños, porque hay sindicalistas que tienen crisis también, a menos en Brasil. Porque los sindicatos, cuando yo fui a Brasil la primera vez, a comienzos de los años 80, me encontré que algunas de las páginas más leídas del periódico más leído de Brasil las escribían sindicalistas. Obreros, como Lula. Eran los grandes escritores para los domingos, para los periódicos de los domingos. Eso es otro tipo de sindicato. Pues bien, lo que quiero decirles es, hoy día, junto a la necesidad de tener un horizonte narrativo abierto, hay que leer mucha literatura para entender el mundo de hoy. Hay que ver series como Borgen y como Psi, que son realmente las nuevas narrativas. Yo les puedo contar, evidentemente no tengo ya tiempo, estamos terminando, pero si yo les contara la última sesión, la última misión de Psi, el último capítulo que yo vi, entonces verían la complejidad y la manera de hacerla popular, porque se parte, los brasileños nos llevan siglos en hacer televisión con lenguaje de la mayoría de la gente, con el vocabulario de la mayoría de la gente, con los sueños y con los miedos de la mayoría de la gente, que puede conducir a una serie como esta que les indico. Bueno, las chicas, los jóvenes de rojo, las chicas de rojo pueden recoger las preguntas y ya
la recibo porque quedan como 10 minutos más con Jesús. Yo quería, continuando, hablando con vos, que te quedó por fuera una cosa en este pensamiento de la narrativa digital. En esa evolución, así como hay que ver series de televisión y así como hay que encontrarse con la literatura y con toda esa forma, yo creo que he escuchado a gente que dice que hoy no hay que aprender a narrar en lo digital yendo a Aristóteles, a la narrativa aristotélica, sino que hay que ir a los videojuegos, que es en los videojuegos donde podemos aprender, ¿no? Si no vamos a los videojuegos, estamos perdiendo realmente el nuevo horizonte narrativo, el nuevo horizonte de escritura de lo que está pasando en la narrativa digital. De alguna manera, uno de los que va a participar en esta cátedra, el amigo Alejandro Piscitelli, hace tiempo que está tratando de sacarnos, para entender el mundo y la vida de la gente, sacarnos de los grandes textos y de ponernos a mirar desde las formas de interacción nuevas. Y Alejandro, y después de una manera más especializada, Jenkins, un maestro de escuela norteamericano, que se ha hecho famoso por hablar de la convergencia cultural, de la convergencia entre culturas. Todo lo que hemos vivido los seres humanos en los últimos 2 siglos tendió a separar las culturas. Ahora, y sobre todo esta última transformación tecnocultural, lo que posibilita es todo lo contrario. Entonces, estamos ante un desafío maravilloso. Jenkins, que lleva años estudiando los videojuegos y peleándose con los que diseñan los videojuegos en Estados Unidos, Jenkins plantea que el juego, algo que ya sabíamos, el juego es el modo primero y marcador como ningún otro de la vida de los seres humanos, en todas las culturas. No piensen que es solo Occidente el que juega. Han jugado y juegan los niños de todas las culturas. Y el juego es creativo. El juego no es nunca mera reproducción. No hay 2 partidos de fútbol iguales. No hay 2 partidas de ajedrez iguales. Eso que me enseñó una amiga antropóloga mexicana. Los adultos jugábamos con la televisión. Los niños jugaban a la televisión. ¿Me lo explicó? Los niños y las niñas juegan a papá y mamá con muñecas, no juegan a las muñecas. Juegan a papá y mamá. El juego tiene que ver con el desarrollo de los sentidos de los niños, del tacto, de la vista, del oído, del olfato. Lo terrible es que en nuestro sistema escolar llega un momento, se acabó el juego. Eso para el recreo. Claro, el recreo tiene media hora, la jornada tiene 8 horas. Digo, atención,
Lo que está planteando Jenkins es donde las narrativas se están refundando más profundamente es en los videojuegos. En los videojuegos se está formando, se está forjando una generación nueva de ciudadanos que están cambiando ya sus gustos de cine. O sea, la relación entre videojuego y todo el mundo de los fans de cine, de los fans de televisión, de deportes, esos dos mundos están cada vez más juntos, porque por allí es que están pasando las nuevas narrativas. Y esas narrativas tienen que ver con los modos de interactuar con un tipo de juego que cada vez es más complejo, es más abierto, le exige mucho más al jugador. O sea, en el fondo, para disfrutar el juego tiene que estar mucho más integrado y por tanto tiene que ser mucho más creativo también. Bueno, entonces aquí me llegaron preguntas, vamos a hacer lo más rápido posible, las respuestas más rápidas. Hay una primera que dice que si los modos de narrar están cambiando y en Colombia la nación se está contando desde unos íconos identitarios mediáticos, ¿cómo construir una narración de nación en medio de una crisis poblada de íconos mediáticos? ¿Cómo narrar la nación cuando nos guiamos por los mediáticos? Otra vez, lo mediático nunca fue lo determinante. Cuando yo empecé a investigar, a comienzos de los 70, me metí desde el campo de la filosofía y de la antropología, me metí al campo de comunicación, me encontré con que ya empezaba, en los años 70 comienzos, ya empezaba toda la crítica de la izquierda echándole la culpa a los medios, y especialmente a la televisión, de haber corrompido a la política. Por favor, se necesita ser ignorantes y torpes. La política se pudrió antes, la política se corrompió y después utilizó la televisión para tratar de lavarse la cara, que es distinto. No fue la televisión la que corrompió, mentira. Los partidos se quedaron sin ideología. En Japón, como en Antioquia. Igualito. Y por tanto, sustituyeron la ideología con juegos pirotécnicos en la televisión, en la radio, en el cine, en la prensa. No nos engañemos. La manifestación más grande que ha habido en Colombia fue contra las FARC y la izquierda dijo que la habían producido los medios. Y yo les dije en la Universidad Nacional a un montón de profesores que creían eso, ¿qué más quisieran los medios que tener ese poder? Bueno, y aquí aplicando la categoría básica que vos has creado, preguntan cómo lo digital debe ser mediador o mediación y no medio en la nueva narrativa. Pues ese cómo yo le respondería hoy, después de lo que he vivido en las últimas 4 semanas, de experiencias con profesores de primaria, de secundaria, incluso en un encuentro con un montón de niños que me hicieron preguntas. Claro que con ayuda de sus maestros y maestras, pero estuve 2 horas dejándome preguntar por niños de estas cosas, y lo que yo respondí y respondería hoy es lo mismo. Miren, si queremos que no sean los medios los que de alguna manera creen el ambiente, necesitamos un sistema educativo, una escuela que tenga una pluralidad de formatos. Porque hoy la escuela colombiana no tiene sino un solo formato, tarea.
Y entonces utiliza la lectura y utiliza la escritura para hacer tareas. Cuando la gente sale harto de hacer tareas, no le gusta para nada ni la lectura ni la escritura. Esto es lo que tenemos en Colombia hoy. La escritura no ha servido, y esto lo ha dicho una historiadora de las más geniales que ha tenido este país, todavía viva, aunque muy viejita y muy enferma. María Teresa Ruiz Hincapié, de Medellín. Si Colombia no ha tenido sujeto moderno, y desde luego en el 19 no lo tuvo, y en el 20 está por verse, ha sido precisamente porque la escuela, dominada por una iglesia, que lo que buscaba era la sumisión a la fe y a la doctrina, lo que hizo fue hacer todavía más sumisos a los colombianos y por tanto sin palabra propia, sin capacidad de poder hablar otros lenguajes. La escuela tiene que enseñar a escribir cartas de amor, empezando por posibilitarlas como un género maravilloso que fue clave en el siglo XIX y XX para montones de gente que se descubrió novelista escribiendo sus cartas de amor. Tenemos que exigirle al Estado que transforme una escuela que no tiene sino una sola manera de narrar, la tarea. Y repito, instrumentaliza la lectura, por tanto le quita el gusto y sobre todo instrumentaliza la escritura. Y hoy lo que necesitamos, yo le mando razones a un amigo mío, no es solo una nación de lectores, necesitamos una nación de escritores, o mejor dicho, una nación de autores, que escriban con pintura, con música, con danza, pero autores. Ese es el problema. Bueno, una última, porque tenemos que irnos, pero voy a juntar, hay dos preguntas que están aquí. ¿Cómo pensar la historia, o el objeto de la historia, desde estas narrativas digitales, y cómo pensar el museo desde estas narrativas digitales? Como estamos en el Museo de Historia, entonces, y Arte, entonces, ¿cómo pensar esas dos cosas? A ver, hoy día empieza a debatirse, pero de una manera muy, yo diría, muy bella, muy rica. Empieza a debatirse la relación de lo digital con la memoria, y con las memorias, y con la historia, que es una de las formas de memoria. No puedo hablar para nada de los cómo, pero sí puedo plantear lo siguiente. Es un hecho que los nuevos formatos de las narrativas digitales están ya mostrando la diversidad de modos, no tanto de conservar como de dejar vivo lo que pasó que merece la pena. O sea, han empezado a distinguir una digitalidad dedicada a conservar lo mejor posible lo que fue que nosotros queremos que permanezca, sino la relación, otra vez, la relación de ese modo de conservar, de ese modo de hacer memoria, con el modo como funciona la memoria hoy de la gente, porque si no, no nos va a servir para nada. Y como los cambios están pasando más en los cuerpos y en las almas de la gente, y en los cerebros de la gente, que en las máquinas,
Entonces hay que tener muy en cuenta que historia y memoria no pueden erigirse ya sin más en su propia escritura académica. Si se quedan ahí, serán siempre para las minorías académicas, pero si quieren hacer historia para un país, para una nación como Colombia, van a tener que aprender a narrar de otras maneras para caber en los formatos de las nuevas digitalidades. Bueno, gracias Jesús, y como para terminar, simplemente hay una frase final que le comentaría a Jesús, que es: lo digital lo que posibilita es lo que siempre ha pedido, que al museo y a la historia y a los medios de comunicación le quepan más países, que sea la posibilidad de meter más Colombia, más naciones dentro del relato que tenemos, que dejemos de tener un solo relato y tengamos más historias para mirarnos, que quepamos más sujetos. Sí, dale. Yo quería, porque esto lo hemos hablado muchas veces, Omar y yo, pero más Colombia es más mujeres, más niños, más ancianos, más regiones, más localidades, más puntos distintos del país para que se encuentren, más homosexuales, transexuales. Es decir, más país es un país mucho más diverso, por tanto, mucho más compleja la relación y por tanto, mucho más complejo el relato que quiera dar cuenta de esa diversidad. Porque si hay algo que produzca riqueza, es la diversidad. La unanimidad es la muerte de la inteligencia y de la creatividad. Muchas gracias. Entonces, antes de dar la palabra, ahora lo que sigue es muy importante para la cátedra, porque es donde ustedes van a poder escuchar en qué taller se quieren inscribir si no se han inscrito y mirar de qué quieren participar. En general, como les dije al comienzo, lo que tiene interesante es que cada taller busca esto último: meter más naciones, meter más países dentro del relato digital. Por eso escogimos memoria, arte, periodismo popular, para que haya eso y que podamos llegar a establecerlo. Muchas gracias Jesús, muchas gracias al Museo Nacional. Muchísimas gracias al profesor Jesús Martín Barbero, maestro de la comunicación y doctor en filosofía. Y también a Omar Rincón, director del Centro de Estudios en Periodismo de la Universidad de los Andes, que como muy bien lo dijo, vamos a continuar con la presentación de los talleres Memoria, Contar, Intervenir, Experimentar, a cargo de Mariana Santos, directora de Interactivos del canal Fusión de Univisión y creadora del colectivo Chicas Poderosas. Alirio González, coordinador del proyecto Escuela Audiovisual Infantil en Belén de los Andaquíes. Diego Piñeros García, de Plataforma Bogotá. Óscar Parra, reportero multimedia de verdadabierta.com. Iniciaremos entonces con la intervención de Mariana Santos, directora de Interactivos del canal Fusión de Univisión y creadora del colectivo Chicas Poderosas.
Hola, buenas noches. Soy Mariana Santos y antes de más quería decirles que soy portuguesa, por eso pido perdón de antemano a mi portuñol, que no es un español tan perfecto. Les voy a contar un poquito qué vengo acá a hacer y mi relación con Colombia y bueno, con Omar y María Paula, que ya viene de más de un año ahora. Bueno, yo empecé mi carrera, nunca trabajé en Portugal en la realidad, vengo de un background de diseño de comunicación, siempre me gustó contar historias desde que soy pequeñita y tuve la suerte de sacar una pasantilla en The Guardian porque estaba entrevistando el jefe de desarrollo diciéndole yo soy diseñadora, quiero trabajar con desarrolladores y periodistas para que mis diseños hablan y cuentan historias narrativas online de una forma que llegue más a las personas de hoy al futuro. Tuve la suerte de ser, bueno, el señor que me estaba entrevistando me dijo, estás tan emocionada con The Guardian, ¿por qué no vienes de una a trabajar acá? Yo nunca en mi vida pensé siquiera que podría soñar a trabajar allá, como una portuguesa que viene de una parte muy pequeñita del mundo que poca gente conoce. Saber que podría estar en el periódico, que para mí es el periódico mejor del mundo, era como, ni siquiera me atrevo a soñar eso. Pero la realidad es que la oportunidad me apareció y pasado un mes de pasantilla, yo trabajé noche y día para mostrarles que de verdad quería trabajar allá y quería hacer lo mejor que podría. Empecé y me invitaron a trabajar ahí. Por los últimos 3 años estuve trabajando allá. La forma como trabajábamos ahí era en equipo siempre. Y hago sus palabras, que hoy día tenemos de crear nuevas formas de narrar, nuevas formas de llegar a la gente. Y para eso, en mi opinión, para trabajar online, que es donde mis narrativas viven, hay una mezcla de tecnología, diseño y narrativa, y datos y editorial. O sea, son 3 personas o grupos de personas distintos que se unen para cambiar ideas, para aportar puntos de vista distintos, para contar historias que lleguen a más gente posible. Este era mi equipo, yo era la única chica, tenía mi jefe desarrollador, yo diseñadora interactiva y el equipo empezó así. Después, con más suceso que nuestras narrativas llegaban a más gente, empezamos a llamar más desarrolladores para trabajar con nosotros y al final un periodista que hacía la puente con el periodismo. Bueno, mi jefe, que después, pasado 3 años, y fui a trabajar a The New York Times, fue siempre mi mentor. Yo le agradezco muchísimo toda la dedicación que me ha pasado, porque si no fuera él que ha creído en mí y ha dicho, yo voy a hacer de ti lo más fuerte que pueda ser para que juntos podamos ser más fuertes y nos ayudemos a contar historias que lleguen a más gente. No se imaginan la diferencia ideológica, cultural, de una chica del sur de Portugal, que no es solamente Portugal, es sur, es como si fuese paisa de Portugal, y con un inglés de Cambridge. Imaginan, las diferencias son demasiadas. O sea, nosotros teníamos mucho conflicto, pero permitir que los conflictos profesionales no nos atrapallen nuestro trabajo y los puntos de vista distintos hacían como que fuéramos un equipo que llegaba a mucha gente. Nuestro primer proyecto fue exactamente los Wikileaks. Cuando llegaron los datos a The Guardian y teníamos de representarlos, ganamos premios con eso y todo por puntos de vista distintos. Bueno, después, el año pasado, este Centro Internacional para Periodistas, que está ubicado en Washington, D.C., me invitó a hacer lo que yo estaba haciendo en The Guardian, hacer en América Latina. Fue ahí que conocí a Omar y a María Paula, porque estaba trabajando con la Javeriana y con el Centro Ático y de talleres de visualización de historias, y nació esta amistad y después ya no puedo vivir sin ellos. Y me siento muy, muy bienvenida aquí a Colombia y casi me siento una colombiana también. Bueno, era mi equipo como becaria. Había Mariano Blechman de Argentina, Gustavo Faleros de Brasil, Miguel Paz de Chile, cada uno con sus proyectos. Yo estaba en Costa Rica. Y lo punto de vista que yo traía de trabajar en The Guardian era, bueno, yo era la única chica y, bueno, para llegar a más gente y para llegar a una variedad de personas, tenemos de tener una variedad de grupos de trabajo. Yo sentía que siendo la única mujer traía puntos de vista distintos totalmente de mis compañeros hombres. Y acá, en mi beca, también era la única mujer. Entonces mi objetivo era, con la ayuda de este chico loco, que es un chico de Miguel Paz, de
de Chile que creó una cosa que se llama Poderopedia, que ya está a venir a Colombia también para mostrar las relaciones políticas de gente y de personas de negocios para ver qué trampas están haciendo, es más fácil de verificarlas. Gracias a su ayuda creé Chicas Poderosas y básicamente Chicas Poderosas nació de mi necesidad de haber más chicas que como yo quizás antes no creían que podrían tener oportunidades de trabajar en un periódico grande y hacer su voz ser escuchada. Y entonces después, como me comprobé que sí podría, y lo mismo después me pasó con la beca. Yo nunca en la vida iba a postular a esta beca porque pensaba que era solo para genios. Y después tuve la suerte de me decir, ¿por qué no postulas? Y eso me ha hecho a creer. Y postulé y gané y me quedé en esa beca. Y mi proyecto de esa beca fue, quiero que más marianas como yo por el mundo, especialmente en Latinoamérica, porque fue donde me vino a trabajar, que tengan una puerta abierta, una ventana, y que se atrevan a mirar por la ventana y a pasar la ventana y pasar la puerta. Entonces, Chicas Poderosas es eso. Yo organizo eventos, ya tuvimos uno el año pasado aquí en Bogotá con más de 500 personas, que es juntar gente, periodistas, diseñadores, ilustradores, desarrolladores, para contarnos historias juntos. En este caso, historias de Colombia. Bueno, yo básicamente mis amigos dicen que soy una distribuidora digital y que mis amigos son mis proveedores. Entonces lo que hago es utilizar mi network que creé en The Guardian con periodistas, desarrolladores, artistas, analistas de datos de The New York Times, de ProPublica, de Washington Post, Boston Globe, The Guardian, los periódicos que están haciendo cosas novedosas en este sentido y traerlos a América Latina. Porque acá les cuento, yo no creo mucho en este concepto de tercer mundo. Acá, y yo estaba viviendo en Costa Rica el año pasado, y acá estamos mucho más desarrollados que muchas veces en Estados Unidos o en Europa. La mentalidad de acá, vosotros tenéis muchos problemas de la cárcel, de la vida, de las guerrillas, del narcotráfico que les pasan por la vida todos los días, que quizás les hace ser menos, ya no les asusta tanto porque es una realidad que para vosotros la tenéis todos los días, pero eso los hace ser mucho más fuertes, mucho más responsivos, mucho más revolucionarios. En Argentina lo mismo, en Europa, en Estados Unidos, bueno, la cosa es un poco distinta. Yo personalmente los siento mucho más brandos, más calmos y poco revolucionarios en ese sentido. Entonces yo pienso que a un momento que América Latina vaya a pasar los que dicen primer mundo, Europa y Estados Unidos. Además que vosotros tenéis una herencia cultural, visual, de colores, de distintas tribus, etcétera, que son mucho valiosas. Es una herencia que se aporta a los días de hoy y al futuro, que los otros no tanto. Bueno, y entonces los eventos que he hecho, empecé en Santiago de Chile, después Costa Rica, y como era yo la diseñadora, bueno, a mí me encantan unicornios, entonces acá en Bogotá fue este es una mezcla de una modelo con una campeona de Jiu-Jitsu, son las dos hijas de mi jefa de Costa Rica que se llama Janina Segnini, ella ganó el premio Gabriel García Márquez el año pasado, acaba de ganar un premio en Columbia University en New York. Y bueno, Chile, regresé a Chile y acá tengo un video de 3 minutos, como tengo 5, aún puedo pasarles que les quiero mostrar qué es esto de chicas. Y ya casi termina. Poderosa is sort of inspiring people in situations and countries and communities where they aren't really sure, how to sort of make the first step, how to get their feet wet. I think it's a really amazing group of people that are doing amazing things. ¿Puede bajar un poquito, por favor? Quería solo lembrar que, como nos dice Jesús, jugar es una forma muy propia de hacer research. Es como, ¿verdad? Entonces, Chicas Poderosas es una mixta de jugar y aprender juntos, en que traemos los profesionales a estar manos a manos con personas que... Era un proyecto. Esta es Janina Segnina, mi jefa. Mañana inició como parte de su beca y ya ahora hace mucho tiempo dejó de ser un proyecto. Ya Chicas tienen vida propia. Es un gran imán que está atrayendo cada vez a más gente de todas las áreas para sentarnos a crear juntos de diferentes temas y meter un poco más a la gente en dos vertientes. Una que tiene que ver con la aproximación a temas tecnológicos
Y la otra que para mí es más importante que esa, y es aprender a trabajar en equipo. Es también una muestra de que el futuro va a ser mejor y que cada vez vamos a avanzar más como periodistas, como personas, como sociedades, y que tenemos muchas razones para ser optimistas. I love the energy and the commitment and the excitement that the whole conference has. Para nosotros, Chicos Poderosos, es una iniciativa muy valorosa y interesante. Uno, porque trae expertos del mundo, digamos, que nunca vamos a tener acceso a ellos sin este programa. Y con la experiencia de esos expertos, nosotros vamos aprendiendo, ¿verdad? Porque sí, hay formas antiguas de periodismo que ya sabemos y manejamos bien, pero hay otros que no. Entonces, veando los trabajos que hacen otros, es muy valioso. We're teaching how to deal with data, the problems people find in data, and working together to translate data. Bueno, este chico, Martín Pellicer, es de Plaza Pública, ahora abrió un medio nuevo en Guatemala. Este chico con barba es el director gráfico de Radio Nacional Pública de Estados Unidos. Tenemos ahí dos periódicos, La Nación y Voz de Guanacaste, periodistas de The Guardian, etc. O sea, mezclar un montón de gente para intentar crear productos nuevos con el periodismo. Y ya casi termino, pero no sé cómo hago. Okay. Bueno, después fuimos a México DF, donde 100 chicas de todos los estados de México vinieron a DF para 3 días de capacitación, cómo sacar datos de la internet, cómo encontrar las historias. Y lo último fue en Miami, lo último en Estados Unidos fue lo primero, donde un montón de gente de América Latina ha volado hasta Miami y donde nos concentramos para hacer 4 días de taller aprendiendo a crear narrativas visuales. También tuvimos aquí María Paula y otras chicas colombianas allá con nosotros, y Martín Caparrós también con nosotros. Y bueno, la conclusión es que estamos creciendo, somos cada vez más. En un año hicimos 10 eventos, 67 proyectos y más de 600 miembros. Y lo que queremos es aumentar el número de mujeres calificadas a trabajar en salas de redacción en la parte de tecnología. Recién me empecé a trabajar en Fusión, parte de Univision, donde quiero cambiar estas cifras y estos números, no solamente dentro de Fusion, pero dentro de todo el mundo laboral de periodismo. Estas son mis compañeras de trabajo y son una fuerza de la naturaleza, y estoy muy feliz de trabajar en un medio donde hay muchas más mujeres, donde las mujeres pueden tener la palabra para ayudar, porque al final si uno educa a una mujer está cambiando toda una generación. Y bueno, este es mi equipo de Fusión ahora, y es dificilísimo reclutar mujeres que quieran trabajar en tecnología, entonces cada vez más Chicas Poderosas estará conmigo hasta la muerte. Bueno, y hacemos mucha colaboración con otros medios, y ahora el último sueño fue que postulé a una beca, ya toda convencida que todo que me vaya a postular voy a conseguir. Me postulé a una beca en Stanford, donde estoy trabajando ahora por un año. Estoy haciendo Stanford y estoy haciendo Fusión. Y el año que viene, mi próximo proyecto, a lo cual los invito a todos, es formación de formadores. Ya no quiero que chicas dependan solamente de mí, quiero hacer un super evento en San Francisco donde invito a todas estas personas que quieren armar eventos de colaboración para contar historias y narrativas visuales, que vengan a San Francisco. Llamo a todos estos mentores, vamos a tener una estrategia de entrenamiento para que después estas personas puedan regresar a sus países y armar Chicas Poderosas acá. Yo ojalá pueda estar en todos, pero quiero abrir un poquito y decirles que concuerdo con todo que usted ha dicho, que necesitamos jugar, necesitamos variedad dentro de la redacción, porque afuera hay una variedad gigantesca y cada vez más jóvenes, entonces tenemos de reinventarnos a contar nuestras historias para llegar a nuestra audiencia. Es esto que voy a hacer mañana y pasado mañana, intentar recrear nuevas formas de visualizar historias. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos a Mariana Santos por su intervención. Se dirigirá a ustedes Alirio González, coordinador del proyecto Escuela Audiovisual Infantil
en Belén de los Andaquíes. Muy buenas noches. Pero mucha gente ya no sé si está aquí, pero bueno. Un minuto de historia. En el 93, más o menos, o antes, no se venía formándose en Colombia todo el movimiento de las izquierdas, todas las cosas, de los movimientos de comunicación. Eso dio origen a todo este cuento de las radios comunitarias, el famoso artículo 20 de la Constitución Política de Colombia. En ese momento, en el 94, yo empecé a meterme con esto de las emisoras comunitarias. En Belén de los Andaquíes, Caquetá, tuvimos la fortuna de durar 2 años haciendo un proceso de participación ciudadana para instalar la emisora. La gente se comprometió mucho con el cuento de la emisora, pero cuando pusimos la antena, los profesores, sindicalistas, amas de casa, estudiantes, estaban ocupados en sus oficios y no podían ir a la radio. En ese momento, pues, yo estaba muy solo con esa emisora y, pues, los únicos que empezaron a llegar, los papás estaban encartados, parece, con niños y los mandaron a la emisora. Entonces, dijimos, pues, cambiemos esto y montamos un poco que se llamó la Escuela de Comunicación Infantil en la radio. Ahí nosotros empezamos, pues, con estos niños a generar cuentos, a aprender, porque yo en infancia ni de niñero, no tengo cara, ni de jardinero, esas cosas. Simplemente me tocó aprender a entender otro mundo y ahí empezó Sin Historia No Hay Cámara. Un poco después de eso, en ese mismo instante, cuando empezó la emisora, o antes un poco, el pueblo estaba entre dos bandos, el bando político de los que decían que el agua es un derecho, que no se puede cobrar, y el bando que decía que el agua hay que administrarla. Pensamos que la comunicación, que la radio en ese instante era una tarima, no para ninguno de los dos, sino para todos, y que el oyente no era bruto para tomar decisiones, que si hablaban todos, podrían generar condiciones de paz, o de diálogo, o de entendimiento. Es un poquito como las raíces de este cuento de Sin Historia No Hay Cámara. Finalmente, después de todo eso fue, pues, ¿y cómo hacemos con esto? En mi caso, yo apenas tenía estudios de música, no nos habíamos formado, pero el asunto era meterle creatividad al servicio de contar historias, o sea, con la experiencia que traía de los discursos, de que los derechos, de que estas cosas, pero eso no tenía carne atrás. Entonces dijimos, echemos para adelante con las historias. Yo creo que la historia más disfrutada personal en el mundo es esta, la letra de Gran Combo. Yo me levanto por la mañana y no hago más nada. ¿Sí? De las narrativas personales más disfrutadas por Latinoamérica. Con el tema de las historias, finalmente uno, después de verdad dar vueltas a esto, decimos que todos, desde el maestro Jesús Martín hasta mí, a los populares y a la gente de todos lados, tenemos valores y motivaciones para construir relatos. Y eso es lo que nos impulsa a hacerlo, no otra cosa, esos valores personales, no cada cual los tenemos. Pero esos relatos siempre están buscando generar emociones, por eso Facebook, por eso las redes sociales son un gran éxito. ¿Y qué busca con generar esas emociones? Pues finalmente incidir en lo público. Y eso, pues, es el cine, eso es la cosas que hacen las telenovelas, cosas que no logran noticieros, es. Entonces, para nosotros partir eso de Sin Historia No Hay Cámara, eso son simplemente, la historia es un relato personal de valores personales. ¿Algo más? Parece que acabo. A nosotros en un momento, desde estas periferias, desde Belén de los Andaquíes, me parece que a veces el fabuloso lenguaje digital que tanto nos emociona a ratos, también a ratos se vuelve frío y muy correcto, hacer favor a un correo, retuitear y nada, y no pasa nada. Personalmente creemos que las historias y lo digital hay que mantenerlo aterrizado, hay que mantenerle la sensualidad a eso, ¿sí? Hay que mantenerle el oído a lo digital, la vista a lo digital y no enamorarnos
de esa estética, del encuadre perfecto, de aquí el primer plano, del fondo desenfocado, esas cosas, ese encuadre que las escuelas de cine o las escuelas de publicidad y las cosas nos mandan y que terminan jodiéndonos otra vez con un relato unilateral. Hay que atrevernos finalmente a nuestras estéticas. Es un poquito lo que queremos hacer en el taller, es con los participantes preguntarnos por esas cosas, no tenernos miedo quizás a nuestras estéticas, a nuestras cosas y ver el país desde otras miradas. Como decimos siempre, para la muestra un botón. No sé si hablé muy rápido, es que a mí a veces no me entiendo ni yo mismo, pero a ver si, y esta carpeta que aquí está. Un ejercicio que se hace con un barrio popular, en cualquier momento, una tarde, entre combinar sensualidad, combinar la obligación de la lectura. Estoy convencido que si dejamos de leer y escribir, no nos jodimos y la escuela nos jodió cuando nos hizo la lectura con una cosa amargada. Entonces, un ejercicio de lectura y ya. ¿Y esto cómo es? Ya. Guápale. Me partió. Invitamos a todos y todas al taller de lectura de Benjamín Casadiego, famoso escritor, cineasta y domador de gatos. Y el gato es el fundador del cine. Y se cogió el ratón más grande que existía en la época hace 10 años. Fue tan grande el ratón que el gato se lo comió y no lo pudo volver a botar. Entonces por eso lo colocamos ratón, el gato fundador del barrio El Cine. Y la chica con un beso le daba esperanza al joven que desprevenido miraba a las aves alejarse en el cielo mientras una tenue lluvia caía. Ella le daba un triste adiós, pues regresaba de nuevo a la ciudad. La casa no contaba con energía. Fuimos afortunados, pues recibimos colaboración de unas entidades, pero me daban tristeza cuando miraban indiferencia de algunas personas y me salía de quicios y echaba un madrazo. Mi nombre es Angelice Rodríguez. Lo que a mí me gusta de la cocina es la comida, como los espaguetis cuando los hacen con todos los ingredientes que llevan, y cuando los hacen en mi casa me pongo contenta, pero me aburro cuando me invitan a otra casa y mi comida favorita está muy salada o cruda. No hay nada como los espaguetis en mi casa. En mi casa llegó un amigo y ese amigo era el amor. Él sabe tocar la flauta, pero era muy cansón. Y el marranito estaba muy gordito porque comía los frutos con todas las semillas. A mí me gusta todo tipo de música, merengue, bailable, pero en especial me gusta la bachata. Me gusta bailarla, escucharla, pero me llama la atención un instrumento musical que es el violín. Me gusta cómo suena. Franceni Trujillo. El caminante pidió agua a Doña Inés y con mucha amabilidad ella le ofreció un vaso que tenía en el jarrón. Lilia Gómez. Mi hijo tiene voluntad de visitarme. Mi esposo tiene voluntad de colaborarme en la cocina y yo le agradezco siempre su voluntad. Yo me llamo Teresita del Niño Jesús López Martínez.
vengo a construir un cuento que voy a echar. Bueno, el cuento había una hada madrina que se encontraba muy sola en su casita, muy aburrida, entonces llegó y llamó la amistad a la vecina y le dijo que construyéramos un colegio para los niños del TIMI, que eran muy pobres. Entonces ella dijo, bueno, vamos a construirlo. Entonces dijo, pues también vamos a sembrar las matas y todo eso. Y yo digo, ¿por usted trae la manguera? Porque yo no tengo. Entonces yo pongo la llave y usted pone la manguera. Le digo, bueno, señor. Ahora nos paramos y nos vamos de ahí. Bueno, listo. El reto es que mañana no utilicemos la cámara de video. Muy bien, agradecemos a Lirio González por su intervención. Continuará Diego Piñeros García de Plataforma Bogotá. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, yo me llamo Diego Piñeros García, soy el artista, pues, primero que todo, pues, gracias por venir, hay mucha gente, gracias a pues, los que han intervenido, es muy chévere, es muy motivante y pues da mucha alegría como compartir este evento con todos ustedes y pues que tenga tanta participación, es muy lindo. Bueno, tengo que ser como breve. Bueno, no sé cómo va a llevar el tiempo. Nada más les tengo dos imágenes, les voy a hacer una presentación de lo que hago, de lo que hacemos. Bueno, esto es un meme, que pues algunos los conocerán, otros no, y es una foto con un texto. Bueno, pues ahí ya lo vieron, entonces más o menos como que es el resumen de la vida amorosa de muchos. Lo que nosotros tenemos un colectivo, trabajo mucho con video, hago cuadros también, con lo que es un artista, con bolitas de plastilina, cosas de esas. Y hago videos y nos juntamos con otros artistas que hacemos también video y sucedió lo que decía Mariana también, como que si uno es fuerte y otra persona es fuerte, entonces ¿por qué no nos juntamos si somos pues más fuertes? Entonces nos juntamos los tres que teníamos proyectos distintos, le íbamos a poner el nombre, fuimos a jugar ping-pong a un lugar que se llama La Decanatura en la 45 con 13, donde alquilan mesas de ping-pong, ajedrez, crucigramas, dominó, rana, todo lo alquilan, un sitio muy recomendado. Y bueno, entonces le dijimos cómo le vamos a poner a este proyecto, que la idea era como empezar a sacar el video y pues todo video experimental, bioarte y otro tipo de pues, estas cuestiones digitales del museo y de la institución. Y entonces dijimos, bueno, pero ¿cómo tal? ¿Cómo lo hacemos? Entonces nos pareció bien en La Decanatura y esa es nuestra sede, pues somos ahí como zánganos, pero nos las prestan y nos gusta mucho la idea del ping-pong, la idea del juego, ¿no? La idea como del ir y volver, la pregunta, la respuesta, aprender, enseñar,
pero se necesita otra persona, siempre que haya diálogo, como que haya un punto de contacto. Entonces nos encantó y pues a la gente le ha encantado y pues ahí jugamos, todos nos ponemos en el mismo plano de la experiencia, no es del que más hable, el que más sepa, el que corcha al otro, sino ponerse la camiseta, sudarla y empezar a crear en grupo, que es lo que nos interesa en la decanatura. Comenzamos a hacer, bueno, no tenemos sede, hemos ganado algunos premios y traemos gente, nos han acogido instituciones, apelamos nada ni al dinero, sino como a la recursividad, a la amistad. Es decir, yo tengo un amigo y con eso gestionamos todo. Hemos podido traer gente como de España, Portugal, de Argentina, de Argentina hemos traído muchos. Bueno, acá por ejemplo vino Fernando Castro a este lugar que nos lo prestaron, que muchas gracias otra vez. Y bueno, y con la decanatura por ejemplo tenemos otro proyecto ahora que se llama La Vuelta a Colombia, la Tribu Unida, y nos juntamos 8 espacios, todo lo estamos haciendo como por internet también, por redes sociales. Y son 8 espacios independientes que trabajan arte y estamos haciendo una muestra itinerante y lo mostramos en lugares pues poco convencionales y la idea es sacarlo de la institución. Le damos mucha importancia a todo lo que se aprende fuera de la institución, o sea, lo que uno aprende con los amigos, en la fiesta, en los ratos de ocio. Siempre damos la relación de arte y ocio y todo lo que se aprende en estos lugares. Ahí ya nos juntamos 8 espacios. Es un espacio que se llama la Galería La Mutante en Bucaramanga, Colectivo 83 de Popayán, Red Project de Pamplona, Piso Alto de Medellín, Plástica Rayada de Cali, La Tostadora de Pereira, La Usurpadora de Puerto Colombia. Nosotros, la Decanatura de Bogotá, obviamente. Entonces, ahí hacemos, acá por ejemplo en arte, les explico, por ejemplo, hay salones regionales. Entonces también es un poco raro porque como que nos dividen, ¿no? O sea, como que los del norte, los paisas, los caleños, como reality, una vaina así. Entonces dijimos, como ya rompamos con esa cuestión, no tenemos que depender de la institución y juntémonos todo por internet, WeTransfer, mails o algo así, y estamos haciendo toda esta muestra y no pensarnos como región, sino como nación. O sea, no somos ni santanderianos, somos iguales, somos lo mismo, igual en esa medida con latinoamericanos y seres humanos, entonces no, como esa cuestión de vivirnos. La idea es cómo generar la dinámica para que podamos integrarnos, crear ese punto de contacto. Y pues el punto de contacto para nosotros es el juego, la recocha, más o menos, que a todo el mundo le encanta y hemos tenido mucho apoyo por eso mismo. Acá les voy a mostrar otra, ahí como para que se rían un rato. Es un perrito, entonces los memes, les voy a explicar el taller de lo que se va a tratar. Bueno, ahí si no lo van a leer, luego lo vamos a hacer. Mañana vamos a empezar a hacer, vamos a hacer la idea del meme. El taller va a ser solo sobre el meme. Muchos dirán, ¿qué es un meme? El meme es, mañana les voy a explicar bien, pero no, ahorita, es que hay muchas ideas. Entonces mañana vamos a empezar con la idea del correo electrónico, de las redes sociales. Ahora la gente habla de las redes sociales y piensa en Twitter, Facebook y tal, pero no siempre ha tenido una red social. O sea, hay muchas teorías y es como si usted se junta con gordos va a terminar gordo porque todos comen mucho, o los rockeros, o la mamá le dice a uno, no, salga al parque, son viciosos, termina vicioso. Uno siempre está en redes sociales y como que uno se forma de lo que uno como se está rodeando. Y así mismo ha sucedido como con estas redes sociales, con lo digital. Entonces ya está el Facebook y ya sacan, pero ahí está mucha gente, o en YouTube, y entonces no, hagamos otro parche más especializados y arman Vimeo, o Flickr, o cada uno arma su nicho. Y como que en las redes sociales hay 3 cosas que la gente siempre participa por eso. Una es como la telepresencia, que es como de poder viajar y desplazarse. Por ejemplo, hay un proyecto que pronto mañana lo vemos, que es de un chino, un artista chino de la China, pues, un artista chino que se llama Ai Weiwei, y se juntó con Olafur Eliasson, que es otro artista de Dinamarca, y son así el top, y tienen un proyecto en internet que se llama Moon, entonces es la luna, y uno puede grafitear la luna, entonces y no es escribiéndolo así, sino como que uno tiene que hacer el dibujito. Entonces pensar que uno es colombiano, juntarse con Ai Weiwei y Olafur Eliasson y grafitear la luna es una vaina como wow, teletransportarse, que eso es como potencial
de este internet que es como muy chéverón, la telepresencia, la otra es como pertenecer a algo, entonces es como siempre, uno quiere como tener amigos, ¿no? Es como, lo decía Roberto Carlos, quiero tener 1 millón de amigos y eso. Ahí es que uno con un equipo de fútbol, lo que hablaban, los partidos políticos, como los sindicatos, es como agruparse, y la otra cosa como es la filantropía, es como la cuestión de compartir, sino que pues compartir lo entendemos a mi parecer como mal, porque es chévere que me compartan, pero ya si me toca a mí dar algo es como complicado, entonces es como una ley del embudo que el internet es como para compartir y eso es lo que queremos. Lo otro que más, bueno, entonces los memes ya están en las redes sociales, les voy a hacer como mañana un contexto como histórico de, bueno, el primer mail, no sé, la primera red social, cómo ha evolucionado todo, cómo se ha especializado y cómo terminó en esto, que este es un concepto pues científico que puso un señor por allá en el 76 en un libro que se llamaba El gen egoísta, y entonces habla cómo uno evoluciona partiendo de la imitación, o sea, uno ve al papá y hace como lo que hace el papá Chan, y así es el ser humano, y como que ahí va viendo, imita, entonces ahí va evolucionando, como que lo trata de hacer mejor, y entonces como que ahí en internet es muy chévere eso porque, bueno, ahí apareció la palabra meme en ese libro, entonces el meme lo que es una cosa viral, es como ese virus que comienza a imitar y a imitar y se va agrandando y se va agrandando. Estos memes son unas cosas que son como estos chistes, que es como una foto, no importa la autoría, o sea, pueden ser anónimos, no sabemos, no nos interesa de quién sea, a los que lo hacen no le ponen, lo hizo Diego, así como no importa quién lo haga, como decía Borges, como que hay un momento que no importa dónde venga la verdad, sino como que llegue, o sea, no importa quién traiga la paz en el mundo, no sé, lo que sea, pero que llegue sin esa vanidad de ponerle como un nombre. Y bueno, es que así me voy por las ramas. Entonces ahí están los memes, la idea de compartir, ahora se me fue todo. Bueno, y entonces ahí también vamos a hablar como de dónde aparece una portal que se llamaba 4chan, que lo hizo un pelado de 15 años en su cuarto, que le gustaba el manga, y estaba todo en japonés, entonces dijo, no, pues ¿cómo hago? Lo tradujo al inglés, y apareció, entonces comenzó gente, foros, y se juntó mucha gente, pero una de las condiciones o de las políticas de ese portal es que todo es anónimo, como que cualquier persona no tiene que anotar sus datos ni nada, y los datos se van borrando constantemente, entonces como que hay una cuestión de aportar y realmente compartir, que no importa, y bueno, ahí comenzó a aparecer fenómenos como anónimos comenzó a aparecer de 4chan, y en 4chan, por ejemplo, es una cantidad de pelados también, jovencitos, y a veces tienen un humor como muy maquiavélico, si alguien monta alguna cosa y se la quiere montar, le esculcan, en minutos le averiguan los nombres del papá, la mamá, las cuentas, todo, les comienzan a mandar domicilios, les hackean absolutamente todo, es una cosa de locos, pero es un punto muy chévere como de compartir y anonimato, que es como interesante en el conocimiento, y también como uno de dónde saca todas las cosas, lo que hablaba también como que Hollywood había entrado en crisis, y pues sí, de 100 películas que sacan, 70 lo sacaron de un libro, un cómic, o vuelven a hacer la versión de un programa de televisión, o sacar una red social y le sacan la película y le sacan secuela, y Viernes 13, 15 partes, Rápido y Furioso 13 partes, Harry Potter 7, y el final se divide como en 3, así como, o sea, como es una repetición de una repetidera, pero como que en verdad es como falta el autor. Vamos a ver otros materiales también que reflexionan sobre cómo todo es un remix, como que todo está hecho y todos estamos hechos de imitación. Me pongo esta chaqueta, todo el mundo usa un peinado o algo así por imitación de algo y se va evolucionando, y entonces es como crear ese punto de contacto para que entre todos podamos armar algo. En este son chistes, o sea, vamos a organizar chistes. Bueno, le hemos dado el enfoque a los memes, cómo se está narrando la historia colombiana, que va desde el gol de Yepes hasta Juanpa y Zurriaga y Nairo y Urián y todas estas cosas que pasan con Santos. De hecho había un meme de Santos, pero no lo pudimos poner porque pues no se podía el primer día. Pues. Pero entonces la dinámica de mañana es que vamos a hacer memes y aprender cómo se hacen, de qué se trata, vamos a poner unos ejemplos, la evolución, estas van a ser herramientas para que todos puedan participar y hacer. Es una cuestión muy sencilla que es muy chévere, es un acceso muy chévere. Vamos a usar internet, que vamos a tener la libertad de poder decir lo que uno quiera, y cómo se está construyendo la identidad colombiana y esta historia efímera y rápida que va pasando súper rápido, pero hacerlo entre todos y generar ese punto de contacto donde podamos compartir. Va a ser un modo como de competencia, va a ser muy en juego,
y la idea es como generar la mayor cantidad de likes y compartir y que se vuelva viral, y pues gana el que se vuelva más viral y gana una hamburguesa con papas y ya. Y eso básicamente va a ser el taller de mañana. Eso es todo lo que quería decir. Era Diego Piñeros García de Plataforma Bogotá. Se dirigirá a ustedes Oscar Parra, reportero multimedia de verdadabierta.com. Él dictará el taller Narraciones del Conflicto, que tuvo un cambio. Se realizará mañana viernes aquí en el Museo Nacional, no en la Universidad de los Andes, a la misma hora, es decir, a la 1:45 de la tarde, en la sala alterna. Más adelante vamos a proyectar una diapositiva donde ustedes van a poder ver horarios, consultar nuevamente el nombre del taller y el lugar. Por ahora, los dejamos con Oscar Parra. Se acercan las elecciones y... Bueno, buenas noches. Pues primero que todo, muchas gracias por invitarme como uno de los talleristas de mañana. Soy Oscar Parra, soy periodista de Verdad Abierta, no sé si conozcan el portal, es una página web que cubre, pues ahora decimos que el conflicto, pero la verdad es que duramos 5 años cubriendo paramilitarismo. Ahora sí queremos cubrir el conflicto, no mentiras, completo. Yo me acuerdo que hasta hace un tiempo cuando me preguntaban, ve, ¿y dónde estudiaste periodismo? Pues yo estudié periodismo en el CEPER hace 10 años ya, y me decían, ve, ¿y de pregrado qué? Entonces yo, pues era como una cosa medio vergonzante, entonces decía, hacía agachadito como ingeniero de sistemas. ¿Cómo? No, pues sí. Soy ingeniero de sistemas y pues ahora ya no es tan vergonzante. Ahora resultó que era algo práctico para el periodismo. Y pues digamos que desde que comencé a trabajar hace 10 años en Semana, digamos que siempre busqué herramientas que sirvieran para contar historias desde el periodismo. Yo tengo alma de periodista y lo del ingeniero pues se me sale para contar cosas de periodismo. Pero esa religión, o sea, digamos, cuando yo era ingeniero, o sea, en otro tiempo, cuando hacía bases de datos, pues para vender yogures y eso, pues eso no era lo mío. En cambio, ahora como periodista sí que puedo sentarme a programar y hacer cosas más chéveres pensando en el periodismo. Les voy a mostrar un par de cosas que he hecho y al final, pues entonces les contaré, digamos, cuál es la lógica del taller de mañana. Espero que pues no se asusten. Pues estoy un poco con la boca abierta de mis compañeros talleristas, eso es un poco más cuadriculado, pero bueno, aquí vamos a ver. Hace 4 años trabajaba para Botebiel, que era un proyecto de la revista Semana, y pensé que sería valioso que hiciera un videojuego para contarle a la gente cosas como unos tips para tener en cuenta a la hora de votar, ¿sí? Pues el videojuego no sé cuánta gente lo habrá jugado, creo que no mucha. Se acercan las elecciones y tu voto cuenta para escoger al próximo alcalde de Villabuena, nuestro municipio. Elige un jugador haciendo clic sobre uno de los 3 personajes. ¿Le pueden bajar un poquito, por favor? Nada, pues básicamente armamos un pueblito en el que... Lee con atención lo que dicen los candidatos de tu pueblo, pasando el mouse encima de ellos y descubre quién no está inhabilitado para ser el alcalde. Básicamente le montábamos al usuario un pueblito con 3 candidatos. La decisión camina hacia el candidato. Si le podemos bajar un poco a eso o del todo
Y pues le contábamos, le decíamos al usuario, lo poníamos a jugar y le decían, bueno, escoja dentro de 3 candidatos. Obviamente no le íbamos a decir qué candidato era bueno o malo por el partido político o por una u otra idea. Era básicamente enseñar al usuario, por ejemplo, de un pueblito común, muy corriente en Colombia, oiga, no debe votar por este tipo, si el tipo fue secretario de Educación hace 4 meses y ahorita se lanzó a la alcaldía, pues no vote por ese señor, que por ese señor no se puede votar, ese señor no puede ser alcalde. O si hay un índice de deserción de educación en su municipio terrible y el candidato le ofrece una piscina olímpica, pues no vote por ese señor, o sea, vote por otro que le ofrezca una solución puntual para el problema de su pueblo. Entonces, al final sí que uno escogía alguno de los jugadores, de los candidatos, y al final pues le decía si uno había votado bien o no, o que, pues, que lo pensara a la hora de hacer al tomar esas decisiones. Digamos que este fue un primer ejercicio que me acercó de manera fuerte desde la ingeniería hasta el periodismo. De ahí en adelante empecé a trabajar en otra área relacionada con las bases de datos, que puntualmente es el ejercicio que vamos a realizar mañana. Actualmente yo soy coordinador de un proyecto en verdad abierta que se llama Rutas del Conflicto. Rutas del Conflicto es una base de datos que documentó más de 700 masacres ocurridas en Colombia desde 1982. Digamos que pues mucha gente me ha dicho, oiga, esto a veces lo siento un poco macabro meter toda esa información en una sola herramienta, pero más allá, digamos que yo he sentido que ha sido un ejercicio de memoria muy valioso, porque le ha permitido a muchísimas víctimas del conflicto sentir que aparecen, así sea en una página web, que su familiar aparece como víctima, y aparte de eso le damos la posibilidad a esa persona para que cuente su historia y no solo sepamos la versión del victimario, que es la que normalmente sabemos, ¿vale? Que nos vamos siempre a una audiencia de justicia y paz y todos estos chatarros, piratas, los marios y todos estos empiezan a contar por qué hicieron esas cosas, pero uno no le da la posibilidad a la víctima, al hijo del asesinado, para que cuente lo que pasó. Entonces, creamos una base de datos digamos, tiene una herramienta que es un poco aterradora, que la georreferenciamos las 700 masacres. Las que están en verde pues son cometidas por paramilitares, las que están en rojo por la guerrilla, en amarillo por las BACRIM y en azul por miembros de la fuerza pública. Entonces, digamos, les cuento rápidamente cuál es la idea del ejercicio mañana. La idea es utilizar estructuras de bases de datos. No hay que ser ingeniero ni nada de eso, ni tener pues la cosa pues tuve mis 7 años, los 7 semestres de ingeniería, no, ni el primo que fue tecnólogo, nada de esas vainas. Digamos, la idea es que hagamos un ejercicio de bases de datos por la gente y para la gente. Digamos que ahora con esta lluvia brutal de tecnología y de esta nueva moda de periodismo de datos, a veces yo siento que uno como usuario dice, oiga, esta vaina está muy buena, pero no entiendo nada, ¿sí? No sé, es como cuando uno tiene un primo consultor que uno lo admira, pero nunca entiende lo que hace, o como cuando uno va a un museo de arte moderno, pues que uno dice como, oiga, esto está buenísimo, pero no sé de qué se trata esta vaina. Entonces la idea es un poco hacer un ejercicio bien simple para que estructuremos nuestras propias bases de datos y utilizando una herramienta que se llama Google Fusion Tables, que es bastante simple, podamos georreferenciarlos y contar una historia a través también del tiempo, ¿sí? Que se pueda uno, digamos, al final tener un producto similar al que podemos ver acá. Es un mapa en el que uno georreferencia la historia que documentó y tal vez que uno pueda tener un indicador, digamos, cronológico para ir mirando año a año lo que uno documentó, ¿vale? Entonces, está desde la mirada desde el conflicto, pero el que quiera lo puede poner en práctica con cualquier otra cosa. Yo estas charlas y este taller lo he dado, por ejemplo, en la Universidad del Rosario, entonces mis alumnos son más serios y entonces ellos hablan de hacer una base de datos de gobernadores y alcaldes destituidos, pero cuando dicto la charla en la Universidad en Uniminuto, entonces me dicen, no, yo quiero hacer una base de datos, por ejemplo, de las estaciones de Transmilenio y una troncal donde más roban. ¿Sí? No sé, cada quien, o quiero en una localidad ubicar los 5 hospitales
que hay en este y pues en cuáles me atenderían si estoy en el CISBEN. Entonces, digamos como que básicamente, digamos la idea de esto es acercar la tecnología a la realidad, ¿sí? En vez de forzar la realidad para que se muestre a través de la tecnología. Nada, no es muchísimo más, entonces pues los espero mañana y muy contento pues de estar aquí. Agradecemos a Óscar Parra, reportero multimedia de verdadabierta.com, y les agradecemos a ustedes por su asistencia a esta primera sesión de la 18ª Cátedra de Historia Ernesto Restrepo Tirado. Los talleres inician mañana viernes 17 de octubre a la 1:45 de la tarde. Les agradecemos también consultar las carteleras que se encuentran en el vestíbulo para confirmar su inscripción y los lugares donde se desarrollarán estas actividades. Al finalizar los talleres los esperamos a la segunda sesión de esta cátedra aquí en el Museo Nacional de Colombia a partir de las 6 de la tarde. No olviden portar el botón azul que les entregaron al ingreso. Sin él no podemos permitirles su asistencia, que ingresen a este auditorio mañana. Ya en un momento les pondré la diapositiva con toda la información de los talleres, lugares y horas para que los corroboren. Y les agradecemos nuevamente por haber asistido. Si tienen dudas pueden dirigirse a los monitores de la División Educativa y Cultural que portan chaleco rojo y un botón blanco que dice organizador. Nuevamente mil gracias.